La naturaleza es un laboratorio en sí, es un lugar de experimentación y de creación constante y de destrucción. Entonces, es una madre creativa que nos creó toda la existencia, emergió de la misma naturaleza y este laboratorio natural. Entonces, la naturaleza es lo que nos permite volver a conectar y recordar quiénes somos. Es un espejo finalmente de nosotros, es una enciclopedia. Yo entiendo la naturaleza como un lugar de conocimiento y un fenómeno que nosotros deberíamos aprender a observar más. Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos. Como siempre, les envío un gran abrazo con mucho cariño y con agradecimiento por estar siempre presente en esta comunidad, mandando tantos mensajes, comentarios. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo en MCA Canal, entregando información de sabiduría para estos tiempos de tanto movimiento. Y hoy una gran invitada, una chilena, así que no vamos a tener que viajar mucho en avión, vamos a estar más cerca. Ella es una gran activista consciente de estos tiempos, entrega muchísima información de sabiduría. Ella es Catalina Fernández, yo creo que es más conocida por mucha gente, por muchas personas, Sabia Alquimia, que está en muchas redes, principalmente en Instagram también, con muchos seguidores. Un acompañante en la restauración de la salud, utiliza mucho la naturaleza como maestra, fundadora del método bio-neurosomática, curandera, entrega mucha información de seguridad, biología, plantas y en hierbas, sanación, medicina natural, terapias, nutrición, neurociencia, y se centra principalmente en la salud integral y también mucho en el trabajo de conciencia, espiritualidad, algo que aquí también conversamos mucho. Bueno, una gran activista, como les decía, en estos tiempos de mucha transformación. Así que, Catalina, para mí es un gran honor por estar contigo, una gran alegría y bienvenida a Conversando Positivo. Gracias, muchas gracias por tu invitación y que cuando uno escucha todo lo que uno hace, uno dice, oh, impactante. Sí. Bueno, Pero eso mismo me llamó la atención, la cantidad de cosas que tú haces y la cantidad de información que entregas. La verdad es que uno queda así muy impresionado y se pregunta uno cómo sabe tanto y lo entrega además con tanto cariño. Cuéntame un poquito, cuéntanos a toda nuestra comunidad un poco de tu trayectoria, porque la verdad es que es sorprendente. bueno, gracias. Bueno, yo la verdad que sí, como que da la sensación de que tocara muchos lugares respecto a los temas que abordo, pero al final todo converge a lo mismo. Yo trato de poner a la vida en toda su expresión, entonces eso integra la biología, integra la química, la bioquímica, integra lo etérico, lo astral, digamos, la vida es un fenómeno que incorpora muchos aspectos y todo se integra como un uno. Entonces, yo lo que intento hacer es integrar, más que porque uno ve como biología, y es como que mucho, pero todo pertenece como al mismo árbol del conocimiento, todo tiene su misma raíz y todo nos lleva hacia una pura cosa. Entonces, yo en ese sentido me considero como una integradora del conocimiento, porque todo se abre desde mi curiosidad. Yo soy una persona tremendamente curiosa desde que tengo conciencia de mi ser. He sentido un deseo de comprensión y de más allá, de ir más allá de las cosas. Siempre ha estado muy vivo en mí. Entonces, la curiosidad ha sido mi motor. No ha sido más que otra cosa. La curiosidad del autoconocimiento, o sea, esto de, no sé, yo toda la vida me pregunté de chica como quiénes somos, qué hacemos en este planeta, como que había demasiadas cosas que me intrigaban mucho. Entonces, desde ahí yo empecé a acercarme muy chica a la filosofía, al conocimiento, a la lectura, a la escritura, y nunca se apagó. Fue algo que nunca se distorsionó, no tomé otra dirección. Eso siempre alimentó mi vida. Entonces, y aparte que en el fondo no solamente por un deseo de un saber intelectual, por el solo hecho de saber, sino que
para mí ha sido la base para sobrellevar mi propia vida. Cuando yo comprendo y conecto con un conocimiento, hay algo que se recupera como un sentido, una orientación dentro de mí. Entonces no es solamente un saber intelectual, es yo intento que este conocimiento sea sentido, sea experimentado y sea como transformado en una sabiduría. Y soy una persona amante de la vida, como la expresión de la vida, la naturaleza, la creación, los ciclos, o sea, no hay nada que me sorprenda más que estar viva, es como que digo, como tanta inteligencia, como nos rodea tanta inteligencia, entonces eso también me mueve a ese amor por la biología, por la vida, por los sucesos, por los fenómenos, los quiero comprender desde muchos lugares, es como eso. Simplemente yo quiero entender, entonces leo biología, leo química, leo la Biblia, pero no solo me quedo en la lectura, sino que es como va alimentando algo adentro de mí, mi espíritu, me trae de regreso a mí todo. No se queda, no me quedo distraída con el conocimiento afuera, que a veces pasa también. Entonces, es eso, en la universidad yo estudié antropología, me metí a estudiar antropología, no porque hubiera tenido una motivación, yo quería hacer de todo cuando era chica, quería ser profesora, filósofa, no sé, astronauta, no, nada que no se me haya ocurrido hacer. Entonces en este mundo, cuando uno llega como a ese punto que vas a la universidad y mis papás como, ¿y a qué vas a estudiar? Y fue como, qué sé yo, quiero hacerlo todo, como tengo que encasillarme en una cosa. Y como mi mamá había estudiado antropología, mi hermano, como que yo dije, ah, a lo mejor esto puede, yo veía que ellos leían como temas interesantes, lo encontré interesante, dije, une la biología, puedo introducirme en la vida de los demás, porque el antropólogo investiga la vida, entonces era como, podía investigar la vida a través de la antropología. La estudié, me dio conocimientos, la terminé, y ahí también siempre como fui moviéndome por muchos lugares y fui haciendo mi propio camino. Esa fue mi única carrera universitaria como oficial. Después, todo lo demás que yo he conocido ha sido leyendo o haciendo algún curso y mi conocimiento con las plantas, mi saber con la medicina herbal, viene de adentro. No lo estudié en algún lugar. Ha sido es una conexión muy profunda que yo siento tener con la naturaleza. Entonces, ese conocimiento viene como de ahí. Y otros conocimientos, quizás más científicos o más relacionados a la biología, mucha lectura, pero no volví a entrar como a lo académico, a estudiar. A pesar de que quería hacer muchas cosas, entendí que yo no estaba para estar sentada en una universidad con ramos que me gustaban, otros no, como que dije, ah, no, yo solo quiero aprender lo que me gusta. Me armé mi propia carrera, con Bueno, mi propia... sí, eso, bueno, eso llama la atención que en el fondo todo lo que tú vas entregando también se nota que lo estás experimentando. Claro, es que eso es como la idea finalmente, porque es Mm, como, si uno tiene una... Yo quiero saber, quiero entender la existencia, cómo funciona la vida, entonces tengo que entrar, hay que entrar al mundo interno para poder darle sentido a lo que uno aprende. O si no, es un conocimiento como, para mí, es como solo netamente intelectual. cierto, cierto. No, es bien, bien impresionante. ¿Qué signo astrológico eres tú? Yo, bueno, soy Piscis, mi Ana. sol, Piscis, mi luna bueno, tengo como, mi luna cambia, a veces en el astrología védica, India es en Acuario, acá es Piscis, pero bueno, tengo ba- bastante movimiento en mi carta, Hay de agua mezcladas, sí. y de fuego, sí, Y aire también tienes que tener ahí con tanta información que tú la puedes sí, experimentar. sí, po, soy súper mental igual, como bastante mente. Entonces, Sí. sí, Mira, te felicito, bueno, de partida antes de seguir conversando, porque entregas mucha información muy valiosa, porque es práctica. Tal como el enfoque que tú tienes en la salud, la biología, siempre es integral, y es práctica. Partamos un poco por la naturaleza en sí. La naturaleza juega un papel fundamental en el enfoque que tú das, y bueno, y el enfoque general.
en la salud integral. ¿Cuáles son como las características? Yo estaba trabajando para conversar contigo, las características de la naturaleza, porque siempre se habla de la naturaleza, pero ¿cuáles son las fuentes? Por ejemplo, bueno, la principal, la número uno, diría que es la fuente de sanación, ¿no? Pero así tiene distintas fuentes que nos podrías transmitir. ¿Cuál es la importancia de la conexión con la naturaleza? La importancia que es nuestra madre en el sentido de que nosotros fuimos creados en la naturaleza. Nosotros no somos un experimento creado, bueno, hay gente que todos tienen distintas creencias, pero desde mi punto de vista, que es más relacionado a lo biológico, la naturaleza es un laboratorio en sí, es un lugar de experimentación y de creación constante y de destrucción. Entonces, es una madre creativa que nos creó toda la existencia, emergió de la misma naturaleza y este laboratorio natural. Entonces, la naturaleza es lo que nos permite volver a conectar y recordar quiénes somos. Es un espejo finalmente de nosotros, es una enciclopedia. Yo entiendo la naturaleza como un lugar de conocimiento y un fenómeno que nosotros deberíamos aprender a observar más. Yo creo que hemos puesto demasiados elementos que nos separan de la naturaleza, desde el exceso de cemento, torres súper altas, como demasiada disrupción con la luz que nos aleja del cielo, como que estamos, hemos puesto demasiado espejismo, demasiadas cosas que nos alejan y nos distraen de la naturaleza. Y yo siento que la contemplación a la naturaleza, no como la naturaleza como que linda, que bonita, la voy a mirar como desde mis juicios, aunque sean juicios positivos, sino como un espacio de inmersión para que a través de la naturaleza nosotros podamos llegar al ser, a algo más profundo. Entonces, yo veo a la naturaleza y la entiendo como una fuente de conocimiento que el ser humano deberíamos recuperar nuestra capacidad de contemplarla, de pasar tiempo de conexión con ella, aprender de los árboles, aprender de los animales, aprender de los que todavía no olvidan. Nosotros como que yo lo siento como un tema de memoria, como que nosotros olvidamos un poco a la madre, al origen, y eso nos genera mucho sufrimiento, porque cuando nos desconectamos de la naturaleza, en el fondo, nos desconectamos de nosotros mismos y empezamos a vivir en un modo que va en contra de nuestra naturaleza, porque así como la naturaleza es un laboratorio, se rige bajo leyes. La naturaleza no funciona entrópica, tiende al caos, tú dejas un bosque y el bosque es caótico, pero aún así se sustenta bajo leyes de vida, donde la ley de la transformación, la ley de la regeneración, hay leyes que rigen, leyes bioquímicas que rigen el comportamiento de la naturaleza. Tú ves que un árbol se regenera, se transforma, ves que todo obedece a los ciclos, que todo se rige bajo ritmos de luz y oscuridad, o sea, hay todo un proceso de armonía y nosotros hemos roto esas leyes a nivel interno, o sea, nosotros vivimos en contra de las leyes de la naturaleza y hemos creado leyes que van en contra de eso y que por lo tanto son causa de enfermedad y de sufrimiento para nosotros. Entonces, la naturaleza nos inspira a recordar cómo, cómo debiéramos serlo. Por ejemplo, no sé, hoy en día la sociedad moderna, industrializada, nos hace creer que tenemos que ser súper productivos, ser siempre productivos, y no solo eso, todos los valores se sustentan en torno a eso, como si tú eres súper productivo, eres súper útil, eres súper eficiente, vas a desarrollar buenas capacidades, vas a lograr lo que quieres, entonces, a costa de tu propia explotación, pero eso va en contra completamente de la naturaleza, porque la naturaleza no es siempre productiva, la naturaleza tiene mucho tiempo de reposo. El árbol no está 24 horas del día cada rato produciendo fruto, produciendo fruto, produciendo frutos para destacarse en comparación con el resto de los árboles, no compite, finalmente la naturaleza no es problemática. Entonces, nosotros, como esto, por ejemplo, que pesa tanto hoy socialmente, y así muchas cosas que tienen que ver con ir en contra de lo que realmente nosotros somos. O sea, cuando uno retorna a la naturaleza y la contempla y es humilde ante ella, como entenderla como la madre, o sea, es alguien al que uno tiene que tener un gesto de humildad ante sus enseñanzas, uno puede decir, uno puede ver cuánto puede aprender a través de ella y admirarse a través de ella. Yo, esto, los maestros antiguos,
la medicina china, la medicina ayurvédica. Yo no he estudiado esas carreras, pero he leído muchísimo sobre ellas y es algo que yo he profundizado mucho. A mí me produce una admiración absoluta cuando yo me imagino a los antiguos maestros creando todo un modelo terapéutico solo a través de la observación de la naturaleza. Entonces, la naturaleza además es ciencia. Además, no solamente como que bonita es una fuente de ciencia donde puedes a través de la observación crear, por ejemplo, un modelo terapéutico, como la medicina china y ayurvédica, que surge a través de la observación de la naturaleza como el fenómeno de la naturaleza. Entonces, es como, no solamente es bonita y completamente impresionante, Claro. sino que No, toda la razón en lo que estás diciendo. O sea, uno de los principales factores de la desconexión mental, emocional, espiritual, es la desconexión que tenemos con la naturaleza, ¿no? claro, totalmente. Y aparte que la naturaleza es tremendamente restaurativa, o sea, todos podemos experimentar que cuando estamos desequilibrados en algún modo y vamos a la naturaleza y empezamos a pasar en ella más tiempo y a conectar con ella y a estar más presente, no sé, o sentir el canto de un pájaro o mirar una planta o conectar con el sol, todos podemos experimentar que eso nos restaura, o sea, eso no es, hoy en día la ciencia que todo lo mide y lo cuantifica, ya en el fondo uno sabe que caminar debajo de un bosque de pino es restaurativo, que el grounding o el sol que nos ayuda a metabolizar la vitamina D, o sea, hoy en día la naturaleza va cobrando desde la ciencia un mayor protagonismo dentro de la vida del humano moderno y todos podemos experimentar ese estado de reparación cuando estamos en contacto con ella, porque es Sí. básicamente volver al seno de la creación, es volver a ese lugar donde el cuerpo recuerda nuevamente que está en su hogar, que nosotros sentimos, el ser humano sufre porque se siente desconectado, sufrimos porque nos sentimos desconectados de la Tierra, porque es como estamos en un inmenso planeta, no tenemos, nuestra vida no tiene un sentido espiritual, sino que tiene un sentido productivo. Entonces vivimos en este estado de angustia porque es como vivo en un tremendo planeta donde está todo separado de mí y todo lo que hay fuera de mí es peligroso. Entonces vivimos en este estado de alerta, de competitividad, de querer manipular y controlar absolutamente todo lo que podemos controlar y manipular. Entonces, y eso es fruto también, obviamente, de esta desconexión con esto de quién soy, digamos, el cuerpo está desorientado porque es como yo pertenezco a la naturaleza, pero nunca estoy en ella, no vuelvo a ese hogar. Entonces, es restaurativa porque nos lleva de regreso, no es Cierto. solamente un placer momentáneo. Cierto. Es un llamado también a los padres, ¿no? Que saquen, independientes que pueden vivir en departamentos, en edificios, sacar a los hijos a conectarse con la naturaleza, ¿no? Totalmente, totalmente, porque de hecho en el neurodesarrollo es fundamental para la propia neuroplasticidad estar en contacto con la naturaleza, o sea, es el cerebro, como nosotros fuimos creados en la naturaleza, nosotros la necesitamos para toda nuestra maduración biológica. O sea, no es un tema como de algunos la necesitan o no, es un requerimiento de la biología. Y el neurodesarrollo es dependiente de eso, del ambiente de luz. Nosotros vivimos en un mundo ultraprocesado, luces ultraprocesadas, alimentación ultraprocesada, todo es como ultraprocesado, entonces eso también genera una disonancia a nivel como evolutivo, es como, ¿dónde está mi ritmo natural? ¿Dónde está el ritmo que me mueve? El ritmo de los ciclos de la naturaleza. Entonces, sí, yo siempre lo digo, el llamado a los niños y a los adultos, pasar más tiempo afuera, tocando la tierra, inspirando el aire natural, tener, por ejemplo, que quizá en algún momento me va a preguntar, pero el tomar medicina herbal de las plantas también es una forma de traer a la naturaleza a tu vida, es una forma también de conectar nuevamente con esa información. Si no seguimos en un departamento, por ejemplo, bueno, toma medicina natural, conecta con con las infusiones, anda a un parque y mira un árbol. Tampoco se trata de renunciar a la vida de la ciudad porque se comprende que no es tan así, obviamente. Pero hay formas en las que nosotros podemos traer de regreso esto a nuestra vida.
esta conexión. Mm. Estamos muy programados, ¿ah? Como seres humanos y desconectados de lo que somos esencialmente. Importante empezar a recordarse. ¿Cómo ves tú lo que estamos viviendo hoy día como sociedad? O sea, yo creo que es producto del miedo. Yo creo que nosotros estamos condicionados porque la vida es miedo. O sea, no, digamos, la vida es esencialmente misteriosa. La vida es un lugar inseguro en el sentido de que nosotros nunca sabemos lo que va a pasar. Yo siempre digo, puedo estar allí conversando contigo y de repente una llamada por teléfono, falleció alguien, un terremoto, o sea, es como, nunca sabemos lo que va a pasar. Entonces, esta incertidumbre nos hace, nosotros huimos de la vida, porque la vida la sentimos insegura, entonces, como nos da miedo la vida, porque es insegura y quiero hacer que la vida sea más predecible, descubrimos que podemos controlar y la capacidad de controlar también está diseñada por un cerebro que evolucionó para poder controlar la realidad. Nosotros tenemos una corteza prefrontal, un sistema cerebral que tiene la capacidad de hacer predecible la vida. O sea, nosotros, a diferencia del perro, del gato, que a lo mejor que tienen conciencia, instinto, pero no tienen un cerebro que es capaz de predecir el futuro como nosotros, o un cerebro que es capaz de tomar decisiones en base a un montón de opciones. El perro es como que muerde o no, corre o no, nosotros es como que vamos al pasado, volvemos, pensamos. Entonces, parte de nuestra desconexión es producto de este cerebro que es excesivamente poderoso, es un software a mil, full, tenemos un cerebro completamente impresionante, o sea, muy desarrollado. Entonces, nosotros en vez de usarlo a nuestro favor, porque el cerebro puede ser un instrumento de autoconocimiento, lo empezamos a utilizar para controlar la realidad y hacer un poco más predecible la vida. Entonces eso nos entrega una falsa sensación de seguridad. Es como si siento que controlo las cosas a través de este cerebro que programa, ejecuta, razona, todo lo que hace. Entonces mi vida trae menos sufrimiento, pero eso es falso porque no huyes de la vida por comportarte desde esa mente excesivamente controladora, pero te da una sensación, nos da una sensación de que yo tengo un cierto poder sobre esta vida. Entonces, yo creo que parte de la salud es ser capaces de abrazar el misterio, como porque la vida es el misterio, entonces quien no abraza el misterio va a vivir en una vida que quiero que todo sea predecible, pero es un autoengaño, porque nada, absolutamente nada es predecible, o sea, sí, hay astrología predictiva, pero Claro. no puedo, pero esa astrología predictiva no va a evitar que tenga que pasar lo que tiene que pasar. Bueno, ahí entramos en un problema de fondo que tú estás planteando con nuestra cabecita, con nuestro loro, con nuestra mente que es dual y que con las emociones también que las tenemos muy trancadas, no nos estamos, nos identificamos a ellas y ahí se nos pasa la vida también muy rápido. Claro, totalmente. Lo que tú dices es completamente cierto. La mente es dual. Tiene la naturaleza de la mente es como separar la realidad, pero para eso tenemos el cuerpo, que es el antecesor biológico de la cabeza y de la mente. O sea, anterior a la mente fue el cuerpo. La mente surgió como un instrumento de la evolución, pero posterior al cuerpo. Entonces, nosotros tenemos una sabiduría primigenia, que le pertenece al cuerpo. Entonces, que es quien le da el sentido de unidad a la experiencia. La mente separa, pero cuando bajamos al cuerpo, el cuerpo unifica la experiencia. Entonces, es súper importante en ese sentido como eh, aprender a entrar de nuevo en sintonía con este soma, con la sabiduría del cuerpo, para poder bajarle un poco el volumen a la mente dualizada porque además la mente se entretiene en la dualidad, nos confunde, porque son los artilugios. Entonces, vamos todo el tiempo separando el sujeto del objeto, entonces eso también es tremenda fuente de sufrimiento, porque está todo lo que está de aquí para allá está segregado, atomizado. Entonces, el cuerpo integra. Piénsalo, yo esto siempre como lo trato de graficar como con los bebés, las guaguas. Cuando nosotros llegamos al mundo y somos unos recién nacidos, nosotros somos unos seres reptilianos, o sea, somos unos animales súper sensoriales, súper conectados a nuestras necesidades primitivas, teta, comida, abrigo, abrazo, y es un mundo sensorial. Entonces, cuando la criatura va evolucionando hacia un cerebro más maduro,
empieza a aparecer los primeros signos de dualidad y de desconexión. Digamos, el niño adquiere la postura de caminar en dos patas, se mira al espejo y reconoce que está separado del mundo, pero cuando uno es un bebé, un recién nacido, todo lo que hay alrededor tuyo es una extensión de tu ser. El juguete, tu madre, tu entorno es una extensión que sale de tu ser. Entonces hay como todo está conectado. Entonces, esa pureza se va ensuciando. Mm, Según vamos madurando y según nuestras experiencias de dolor, podemos quedar traumáticamente separados del cuerpo. sí, Entonces, nuestro estado original es ese bebé, ese recién nacido que llega al mundo en estado de pureza, de luz, de curiosidad, de hambre, de mundo, de sensaciones. Entonces, esos, por el desarrollo naturalmente se va a ir generando esta separación. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos muy traumáticamente porque el ser humano está muy dañado, entonces esa separación es dolorosa. exactamente. Eso te iba a preguntar justamente que tú lo transmites también, bueno, y cada vez se estudia más cómo impactan las emociones en la biología, en el cuerpo, en la salud, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros, la emoción, como nosotros estamos nosotros tenemos como un error de percepciones, como yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno va al cine y ve una película, uno tiene la sensación de que el ruido sale de adelante de la pantalla, pero en circunstancias que el sonido sale de atrás y nosotros estamos como que vemos que todo viene de la pantalla de adelante, el sonido. Entonces nosotros también tenemos ese mismo error de percepción con nosotros. Nosotros tenemos un error de percepción con las emociones porque creemos que salen de la mente, como el sonido que creemos que sale adelante, en circunstancia que sale del propio cuerpo. Entonces, la emoción, etimológicamente, viene de ex movere, que quiere decir mover del centro hacia afuera, de la periferia hacia lo que viene de afuera. Entonces, la emoción en sí mismo es una descarga de energía del cuerpo que tiene una función súper importante en relación a la supervivencia. O sea, nosotros nos emocionamos para poder responder ante una amenaza. El miedo, el peligro, todas las emociones tienen un fundamento biológico, porque son codificaciones del cuerpo para, o sea, si yo no tuviera miedo y viene la amenaza, me comen. Claro, Entonces, el miedo es un circuito neuroquímico que me dice, viene el miedo, corre, congélate, grita, o no sé, viene alguien a atacar a mis crías, la rabia me va a decir, no sé, toma un palo, defiéndete, pelea. Entonces, el miedo y la emoción es una necesidad que proviene del cuerpo, es biológica. Lo que pasa es que nosotros hemos transformado las emociones en sentimientos que tiene que ver con la experiencia subjetiva de la emoción. Y además que nosotros vivimos emociones que como no por ejemplo, no sé, somos niños y vivimos en un ambiente amenazante, entonces el miedo pasa a ser ya no es miedo, ya es la ansiedad, es pánico, ya entonces, porque el miedo como biología siempre actúa en el presente, el miedo actúa en el presente porque actúa a través del cuerpo, pero la emoción va quedando atrapada en este cuerpo. Entonces ya deja de ser un miedo como puro y pasa a ser un miedo bañado de nuestra experiencia subjetiva. ¿Me entiende? Entonces ya no es solamente el miedo como respuesta biológica de supervivencia, sino que ya es un patrón de mm, supervivencia. Y ese es el problema, que tenemos que aprender a desacoplar esas emociones para poder liberar al cuerpo de esto que nos tiene en presos, finalmente, en nuestra propia vida. Porque toda eso la pasa, que el razón. miedo está atrapado en el cuerpo y es como vivir. Entonces hay que trabajar sobre nuestras emociones para poder procesar cualquier tipo de fenómeno que el cuerpo esté atravesando, una enfermedad física, una enfermedad, digamos, cualquier proceso del cuerpo, como la Sí, emoción del cuerpo, tiene que integrar a la emoción. toda la razón, Catalina. Y que hoy día se habla mucho de que deberíamos tener una vida sostenible, o sea, la sostenibilidad. ¿Qué, qué podrías decir cómo cómo podemos ir llevando una vida más sostenible dentro de las limitantes que tenemos? A través de la simplicidad. Yo creo que el ser humano no puede sostener, yo cuando veo lo sostenible,
yo lo entiendo a lo que yo puedo sostener, a lo que yo soy capaz de sostener en relación a cuál es mi realidad biológica. Nosotros hoy en día vivimos con una cantidad de estímulos, necesidades, deseos enormes. Queremos, por lo mismo que nuestra mente se distrae y se satisface con lo que viene de afuera, que puede ser desde conocimiento, que puede ser desde ropa, que puede ser desde celulares, que puede ser desde relaciones. O sea, es como queremos llenarnos de cosas. Queremos estar como, y el ser humano no está hecho para eso. El ser humano está para sostener la naturaleza y que la naturaleza lo sostenga. Entonces, es como somos como desnudos en ese sentido. Un niño que agota a un niño que tenga que sostener. La madurez de la infancia se agota cuando tiene que sostener lo que no puede sostener su ser. Los conflictos del entorno, se empieza a sostener, se pesa, se tensa, entonces va con un peso sobre sí mismo que va en contra de su capacidad, porque no podemos, o sea, llegamos desnudos, llegamos con, entonces llegamos para que la vida nos atraviese y se mueva, pero no para llenar. Entonces yo asocio lo sostenible a lo simple, al simplificar nuestras vidas, nuestras tareas mentales, nuestras pendientes, nuestro deseo de tener logros, cosas materiales. Y yo creo que eso que suena simple, es poco simple en el sentido de que nosotros estamos muy carentes internamente. La carencia es la madre motivación de todo. Entonces, mientras citamos esta carencia interna, no es difícil habitar la simplicidad, la vida, la simpleza. La simpleza, lo contrario de lo simple, es lo complejo, lo que se llena, lo que se contrae, lo que colapsa. Sí, es cierto, cierto. Cuando tú hablas también del proceso de la bioneurosomática, que es un enfoque terapéutico que integra conocimientos de diversas áreas, incluyendo para abordar la salud y el bienestar humano de manera holística, biología, la neurociencia y la psicología. Esto de alguna forma viene de Jorge Carvajal también, ¿no? Trabajó un poco con este, no, No no sé, tienes idea, pero cuéntanos un poquito, que Jorge Carvajal también hizo un método es colombiano, digamos, un método así integrativo, donde trabaja las distintas áreas. claro, lo que pasa es que hoy en día está la PNI, por ejemplo, la psiconeuroinmunología, la medicina ayurvédica, la medicina china. Lo mío es un título más, un título más rebuscado que intenta decir integro la biología, Correcto. biología, pero mi biología, la biología de la que yo hablo es la vida, la biología, la ley biológica, la ley de la vida, los procesos moleculares, lo hormonal, los neurotransmisores, la vida en sí misma, ¿ya? Lo que pertenece a este mundo biológico, ¿ya? Entonces, yo integro ese aspecto porque integro, digamos, el orden de la vida. O sea, nosotros para poder funcionar, pensar bien, estar saludables, tenemos que ayudar a nuestra biología a no romper su homeostasis. Entonces, bio de biología, del orden de la vida, empezar a vivir bajo las leyes de la biología para no alterar nuestra biología, ¿ya? Neuro de sistema nervioso, porque el sistema nervioso es lo que retroalimenta el cuerpo y es también una pantalla, o sea, un puerto al que le llega todo el tiempo, es como un puerto seguro al que le llega todo el tiempo estímulo y información. Entonces, el sistema nervioso es un aspecto súper importante a integrar dentro de cualquier proceso de sanación. El sistema nervioso tiene un sistema, tiene la neurocepción, que es la forma en cómo el sistema nervioso conoce e integra al mundo dentro de su experiencia. Entonces, el sistema nervioso es fundamental. Siempre está ahí como observando el cuerpo, observando el entorno, observando el resto de los sistemas nerviosos. Entonces, un sistema nervioso que tiene flujo, que fluye, es un sistema nervioso que puede sostener también la vida, contener la vida, tolerar la vida. Y somático, que yo lo diferencio de biología porque hace referencia al soma en relación a la experiencia interna subjetiva del cuerpo, lo que yo puedo observar del cuerpo y cómo vive la experiencia. Entonces, bioneurosomático en realidad refleja una experiencia tridimensional que integra sistema nervioso, biología y soma como experiencia subjetiva y que a partir de estos tres elementos integrados podemos vivir una verdadera sanación dentro de nuestra vida. O sea, no podemos solamente enfocarnos en una cosa, tenemos que integrar todos nuestros aspectos. O sea,
cuidar de nosotros es cuidar la vida, es cuidar la conciencia de mi cuerpo, es cuidar mi sistema nervioso y dentro de eso obviamente está la energía, la fuerza de la vida, la vitalidad. Sí, correcto. Sí, es bien potente. Bueno, ahí tú vas incluyendo también la medicina natural y el tema de las plantas, ¿no? Claro, mira, yo cuando empecé a estudiar las plantas, yo todo empezó con las plantas, todo empezó ahí. Entonces yo quería hacer remedio, un día yo me desperté y era como que tenía mucho deseo de hacer remedio y como yo soy de esas personas que lo pensé y lo hizo. Soy re mala para darme vuelta, entonces es como algo muy de mi naturaleza. Entonces yo empecé a profundizar en las plantas, hacía remedio y las estudiaba, las contemplaba, empecé a hacerme su amiga, yo empecé a generar un vínculo amoroso con las plantas y los hongos y la medicina. Entonces, la medicina de las plantas, pero llegó un momento en que yo sabía un montón de plantas y no sabía absolutamente nada de salud. Entonces dije, sé de plantas, pero las plantas yo no las quiero utilizar como pobres sustitutos de dolencias y síntomas. O sea, no quiero que el ropero sea para que te quite el dolor, sino que yo quiero entender, quiero comprender un sistema de sanación a través de las plantas. Y yo fui desarrollando un sistema de sanación a través de las plantas cuando yo empecé a estudiar medicina. Entonces yo empecé a leer Ayurveda, medicina china, biología molecular, empecé a meterme en un mundo de anatomía, conocer el cuerpo, PNI, así ya como hambrienta de conocer el cuerpo, y yo uní todo eso, fui uniéndolo, y ahí yo entendí, dije, ok, las plantas sanan de esta forma el cuerpo. Entonces yo hago un proceso así, y las plantas lo que hacen es, como yo lo veo, las plantas no son pobres sustitutos arrancadoras de síntomas, las plantas despiertan la fuerza curativa del propio cuerpo. La planta, si tú tomas un romero para sanar un cáncer o haces una toma de plantas para tratar un cáncer, esa toma de planta es parte de un complemento de que tiene que ver con tus cambios de hábitos. O sea, no es como no hago nada con mi vida y me tomo la planta y espero que la planta resuelva el problema. No, porque tú tienes que generar las condiciones para que las plantas se integren a tu cuerpo y activen la fuerza de sanación. Y eso tiene una explicación, y es que las plantas, cuando nosotros tomamos un remedio herbal, tomamos energía pura, condensada en la planta, pero también tomamos información molecular, que son los metabolitos secundarios de las plantas, las plantas tienen un sistema de defensa, sustancias para protegerse, olores, colores, todo lo que la planta tiene para sobrevivir, porque estamos todos sobreviviendo en este planeta, el gusano, la mosca, el humano, las bacterias, todos estamos ahí queriendo ocupar un lugar en el mundo. Entonces ellas tienen un sistema de defensa y los remedios que nosotros tomamos es su sistema de defensa, es un código de sobrevivencia genético. Entonces la planta, cuando nosotros tomamos esa información, la planta bajo esa inteligencia despierta en el cuerpo la restauración, porque ella es en sí misma restauradora, porque ella maneja esa información o sea, la planta lleva miles de años sobreviviendo con sus moléculas, sabe perfectamente cómo ordenar la vida, sabe cómo despertar la vida en cualquier elemento que la toque. Entonces, por eso las plantas nos sanan, porque ellas dialogan con el cuerpo y despiertan esa fuerza curativa. Y eso toma tiempo. Y si tú tienes los hábitos correctos, eso trae muchos beneficios para ti. Pero si una persona quiere tomar planta y no hace absolutamente nada por sí misma, la planta, la energía se va a liberar y no va a actuar generando acción. Pero si gente toma planta y dice no me hacen nada, pues, sí, pues si no necesitas nada por tu vida, no son Claro, sustitutos. va todo junto. Ahora las plantas tienen un montón de propiedades, ¿no? Hay plantas antiinflamatorias, antioxidantes, digestivas. Tipo. Impresionante. Bueno, ahí tú haces un tremendo trabajo de investigación con cada una de ellas. Claro, lo que pasa es que las plantas no, además no tienen solo una cualidad. Los seres vegetales, los hongos, tienen infinitas propiedades curativas. Una planta no tiene el orégano no solamente sana una cosa, son multicurativas, las plantas, si tú las estudias, tienen un montón de compuestos químicos, antioxidantes, antiinflamatorios, inmunomoduladores, porque la planta necesita sobrevivir a un estrés muy grande, porque la planta no puede salir corriendo. Entonces tiene una inmunidad muy compleja, a diferencia de nosotros que podemos correr, tenemos otros recursos, atacar, morder, defendernos. La planta tiene que liberar hormonas, liberar sustancias, liberar olores para atraer al polinizador, para alejar al atacante, para mantener el equilibrio, la hemostasia entre sus fluidos. Entonces,
es muy compleja internamente. Por eso no tiene un cerebro, porque evolutivamente las plantas tuvieron que poner mucha energía en sobrevivir y no pensar. Nosotros dejamos de elaborar nuestra medicina porque pusimos mucha energía en la evolución para crear un cerebro. Entonces, las plantas no dan lo que nosotros no podemos. Nosotros somos heterótrofos, nosotros vamos a buscar el alimento para poder obtener energía o para poder crear tejido. La planta con el solcito, la agüita y ya está. Entonces, evolutivamente es mucho más compleja en ese sentido, tiene todo lo que necesita. Entonces, imagínate tomar un remedio de un ser así, que es tan complejo y tan completo. Entonces, yo veo así la medicina, no la veo utilitaria, como me sirve, sino como es un Y puente. eso, y eso requiere investigación permanente, experimentación, para ir viendo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque también todo el tema de las plantas es como bien rechazado a veces, o sea, más que rechazado, como que hay resistencia por el mismo Mm. sistema. ¿Cómo, cuántas horas de trabajo, me imagino, tienes que tener ahí de investigación? O sea, sí, esta ha sido mi vida. Durante los últimos 12 años ha sido yo no me he dedicado a otra cosa, o sea, ser mamá, dueña de casa, cosas que tienen que ver con esos roles, pero toda la energía todo lo que hay disponible dentro de mi ser está puesto en comprender y en conocer. Entonces, tampoco es un esfuerzo como el estar, y aparte que yo no sé si existirán otras vidas o no, pero si existen, yo creo que yo probablemente vengo trabajando con las plantas de quizás muchas vidas, porque como cuando algo se despierta dentro de ti y uno no sabe cómo explicarlo, porque es como, digamos, se me hace muy fácil de llevar este conocimiento con las plantas. Entonces, debe venir de muy atrás y yo siempre le he dado un lugar, a mí nunca me dio miedo que nadie me dijera las plantas, como las plantas, yo siempre me he sentido protegida por ellas, entonces yo trabajo para la naturaleza realmente, yo soy la voz de las plantas y yo no las podría traicionar ni dejarlas como a escondidas. Yo no tengo y mi deseo más profundo es que cada ser humano que llega a ese espacio mío, al espacio que he ido creando, es a despertar esto dentro de sí, a recuperar este conocimiento. Para mí es algo que me inspira completamente. Por eso yo creo que la gente a mí me dice, la gente de afuera, me dice, qué generosa eres súper generosa. Y yo pienso, que como que loco, porque en realidad ni siquiera es un acto como de tener o no que ser generoso, es lo que hay que hacer. O sea, si las plantas te entregan un conocimiento, lo que a ti te queda es hacer que ese conocimiento se abra hacia las personas, Por como, supuesto, como un puente. por supuesto, por supuesto. Es tu labor, es el aporte que estás entregando hoy día a este mundo tan de transformación, ¿no? Claro, y aparte que me encanta saber cómo interactúan las plantas con el cuerpo, porque, bueno, yo me pongo a hablar y me hablo mucho, pero después estoy todo el día callada generalmente. Así que me dan play, bla, 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 y después ya quedo hago más silencio. Pero las plantas son alucinantes, o sea, cuando uno estudia las moléculas y la interrelación, cómo trabajan con el cuerpo, es sorprendente. O sea, si la gente supiera realmente como el planeta generoso en el que vivimos y aprendiera a entrar nuevamente en contacto con él desde la humildad, desde volver al hogar, a nuestro laboratorio, como digo yo, y aprendiéramos a recuperar esa comunión y a utilizar a la medicina porque la medicina es muy efectiva de manera preventiva. O sea, si nosotros la incluimos de manera preventiva en nuestra vida, es espectacular. Pero también tienen un tremendo poder para poder restaurar, por ejemplo, el cáncer. O sea, las moléculas antioxidantes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras de las plantas, como por ejemplo los adaptógenos, que tienen la capacidad de regenerar el metabolismo celular en un contexto tumoral, como en un cáncer, es impresionante porque las plantas, por ejemplo, los adaptógenos, como te decía, actúan sobre procesos tan importantes como
el ciclo celular, o sea, por ejemplo, las plantas contra el cáncer eh, aumentan la apoptosis, la muerte celular, detienen la proliferación de las células cancerígenas, actúan sobre los señalizadores celulares, que son los sensores que activan o desactivan la célula, o sea, entran en un plano de sanación a un nivel muy profundo, que es muy distinto a una quimio, que la quimio va y arrastra con todo, saca, quema, elimina, todo, no discrimina lo que es bueno o malo. La planta lo sabe, lee el cuerpo y dice que hay un desorden y hay que detener la cascada inflamatoria, hay que activar la célula inmunológica, hay que restaurar el ciclo celular. Y eso es pura inteligencia y es creada por el creador, por Dios, por quien, como le quiera decir, la diosa, pero somos afortunados. De todas maneras, de todas maneras. Sí, ¿qué pasa con el mundo de los hongos, también de los fungi, de los hongos, que hoy día cada vez hay más personas trabajando y promoviendo? ¿Por qué tanto? Uy, porque el hongo, imagínate, o sea, es como cuando tú piensas en un hongo, es como decir un súper alquimista de la tierra, porque el hongo es como crece en condiciones súper hostiles. O sea, crece en la materia muerta, en la caca de la vaca, en el tronco que se cayó del árbol y quedó ahí medio moribundo, arriba de como el Cordyceps que crece arriba de las lapidópteras, que son así como una especie de mariposa, por decirlo. Entonces el hongo crece adentro y se come toda la mariposa. ¿Saben cómo están en condiciones muy estresantes en la naturaleza? El hongo vive en condiciones muy estresantes. Entonces, el hecho de estar muy sometido al estrés y no poder crear armas de guerra, porque no puede armar un arma para empezar a pelear con el mundo, tiene que sintetizar internamente mucha energía, cadenas de energía muy fuertes, potentes, para poder resistir a la hostilidad a la que se enfrenta. Entonces, por ejemplo, todo esto del micelio, que es como su forma de conectar y mantenerse en comunicación con el resto del reino abajo de la tierra para poder transportar nutrientes entre los árboles, hacer este trabajo como de intercambiar sustancias, las esporas que vuelan tan lejos porque es la forma en cómo se pueden reproducir y asegurar su vida, porque la reproducción es un instinto básico de supervivencia, entonces tienen toda una tecnología, ya tienen los betaglucanos, tienen compuestos súper, los polisacáridos, ya que son compuestos muy potentes de los hongos, que son como cadenas de azúcares, que en el fondo son energía disponible para estos seres. Entonces, cuando nosotros tomamos esta información, nosotros tomamos una cantidad de resiliencia, de potencia, de fuerza, de capacidad adaptativa, de resistencia ante el estrés atómica. Entonces nuestras células reciben esa información y nuestras células se mejoran su flexibilidad, su ciclo, el ciclo celular, mejoran su adaptabilidad, se hace más fuerte el cuerpo, tomamos la energía del hongo, tomamos la inteligencia del gran hongo, entonces eso obviamente que despierta en nosotros mucha vitalidad y capacidades. Por ejemplo, el hongo melena de león, que hoy en día tiene el erisum, tiene dos compuestos, que ahora no el erisum y el otro no recuerdo el nombre, pero son dos compuestos que se han estudiado muchísimo que actúan sobre el factor neurotrófico del cerebro, ¿ya? Que es, en el fondo, las neurotrofinas son proteínas de crecimiento que estimulan la génesis neurológica, o sea, que haya nuevas neuronas. Y este hongo tiene la capacidad de estimular este factor de crecimiento, o sea, nos favorece la capacidad de ser más resilientes en nuestro sistema nervioso, más flexibles, más focalizados, poder tener un reservorio de información más interesante porque favorece la memoria. Entonces, el Cordyceps, que se ha estudiado muchísimo la cordycepina para poder aumentar la vitalidad celular. O sea, digamos que los hongos son el reichi, que aquí tiene el hongo de la longevidad. Ahora, hoy en día, la ciencia los estudia, pero se usan hace 7.000, 8.000 años en la medicina ayurvédica y en la medicina china, no con fines específicos del hongo para el cerebro, porque las medicinas chinas y ayurvédicas no se basan en un modelo atómico del cuerpo, no ven el cuerpo como separado, como un todo. Y los hongos en estas medicinas se utilizan para la longevidad y la vitalidad, para la inmunidad, para proteger a las células, para el estrés oxidativo.
y como son de naturaleza adaptógena, es decir, se adaptan a condiciones tan extremas, tienen generalmente buena compatibilidad con el cuerpo, porque se adaptan muy rápido y leen muy bien el cuerpo, entonces saben perfectamente cómo adaptarse al organismo que lo consume. Qué buena, sí. Es impresionante toda la información. Leí un poco de lo que tú estás planteando. Es como increíble todo lo que está relacionado con el sistema nervioso, las plantas, en este caso los hongos, el tema de los neurotransmisores también, cómo van influyendo. Qué poco sabemos, que falta tanta, o sea, está la información, pero somos tan ignorantes en cómo podemos ser mejores en términos de salud, en términos Sí. humanos. Y te quería preguntar en ese aspecto también, en el aspecto de conciencia, ¿cuál es tu visión de lo que estamos viviendo o cómo podemos ir desarrollando más conciencia para empezar a darnos cuenta la trascendencia que tiene nuestra vida? Enamorarnos de nuestra vida. Si yo me enamoro de mi vida, la voy a querer cuidar. Y obviamente enamorarme de mi vida no es un proceso de un día para otro si he vivido toda mi vida rechazándola, pero yo puedo aprender a acercarme a la vida que soy, cultivando el cuidado a mí, la atención hacia mi persona, aprendiendo a preguntarme cómo estoy, cómo me siento hoy día, qué necesito en este momento, qué me dice mi cuerpo. Si yo aprendo a tener un diálogo y una relación íntima, cordial conmigo misma, yo inevitablemente voy a despertar el amor en mí. Y ese amor me va a dar la fuerza del cuidado, de la nutrición. Es como activar a la madre interna, al padre interno en nosotros, que es la capacidad de estar atentos. Lo que pasa es que estamos profundamente distraídos con los artilugios de la mente, con este afuera aparente. Entonces ese aparente afuera nos mantiene desconectados de nosotros, pero si yo aprendo a darme micro momentos de conexión, micro momentos de conexión, no es ir a sentarme al mat una vez en el día, a intentar pelear con mi mente, sino que varios momentos en el día yo le digo a la gente, ponte casi como una campanita en el celular, ya que estamos tecnológicos, una campanita en el celular con un mensaje que diga, ¿cómo estás hoy día? Entonces, ese pequeño momento me detiene y me trae de regreso a mí. ¿Cómo está mi respiración? ¿Qué necesito? ¿Tengo sed? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Cómo está mi postura corporal? ¿Estoy contraída? ¿Estoy tensa? ¿Estoy relajada? Porque esos momentos de regresar a mí crean la comunión, crean el lazo, lo que yo cuido, lo que yo atiendo, hace que crezca. O sea, eso va a crecer inevitablemente. Y yo creo que eso es precisamente estar más consciente de nosotros. Y la conciencia desde un punto de vista neurocientífico tiene que ver con, nosotros tenemos como la conciencia, como la capacidad de poder pensar sobre nosotros mismos y darnos cuenta de que existimos, a pesar de que vivimos casi todo el tiempo desconectados, como si fuéramos una mente que hay una película que se llama La ciudad de los niños perdidos, donde es un tipo que es muy divertida la película, súper antigua. Y el personaje principal es una cabeza que vive dentro de un frasco de vidrio y él domina el mundo, se roba los sueños a los niños. Entonces, yo siento que nosotros somos como, nos percibimos así, como una cabeza dentro de una botella y chao cuerpo. Entonces, por eso es importante volver a hacernos estas preguntas, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? No sé, si viene una cómoda, ser capaz de quedarme un poco ahí, sentir lo que eso me trae, aprender a estar curioso sobre mi propio ser, conocerme, pero no conocerme como nos conocemos, como creemos conocernos, que es como nuestros roles, nuestro nombre, eso es apariencia, no es realmente lo que uno es. Conocerse tiene que ver con acceder a algo que es un poco más profundo, que está por debajo de lo aparente. Entonces, Eh, estar tiempo contigo. Es verdad, falta armonizarnos también, ¿no? Un poco que tú hablabas de la naturaleza. Nosotros vivimos con mucha entropía permanente, desordenados, caóticos. Tenemos que conectarnos, armonizarnos más, ¿no? Claro, y porque además piensa que nosotros evolucionamos desde un punto de vista biológico y evolutivo en sociedades humanas muy reducidas. Nosotros nos formamos en comunidades pequeñas y
poco a poco en la evolución nosotros fuimos creando cada vez grupos más concentrados en espacios más pequeños. Entonces, teniendo un vasto planeta, concentramos ciudades y metemos a 8.500 personas dentro de una ciudad. De tan poco espacio que hay, tenemos que hacer edificios para concentrar la mayor cantidad de personas en un espacio más reducido. Entonces, que son todos estos rascacielos que en el fondo es como seguir aglomerando más al ser humano, porque también eso nos da una precaria sensación de seguridad. Somos muchos, pero no estamos diseñados para eso. Por eso biología, ¿qué es lo que tu biología necesita? Tu biología evolutivamente tiene que, digamos, se organiza en espacios reducidos de personas, comunidades más reducidas, grupos humanos de, no sé, sociedades de 50, 60 personas. Imagínate, ahora somos miles en un edificio y más encima, si quieres que seamos amigos de todo, como que puedes vivir toda tu vida con un vecino que no tienes idea qué hace, quién es, cómo se llama, con suerte lo saludas en el ascensor, pero está ahí. Entonces mi mente dice, hay alguien al lado, no estoy tan solo en este vasto universo peligroso. Pero, pero el sistema nervioso colapsa. Esa es la consecuencia. Sí, sí. Bueno, tú también hablas de la química, entiendo que hablas de la química de la felicidad, ¿no? Las endorfinas, las dopaminas, y todo eso Claro, hay que también estar potenciándolas, ¿no? claro, nosotros tenemos, en el fondo, nosotros somos seres bioquímicos, o sea, somos energía, pero desde un plano físico, somos moléculas, somos, digamos, la interacción de procesos eh, que obedecen a las leyes de la física. Entonces, nosotros somos, estamos regulados bioquímicamente, eso por procesos eléctricos, somos pura electricidad, entonces nuestro cerebro es 100% eléctrico y esa electricidad hace que nuestra conducta y nuestros estados estén en armonía. Entonces, obviamente, que si nuestros neurotransmisores empiezan a alterarse, la dopamina, la serotonina, GABA, glutamato, todos los neurotransmisores, entramos en un colapso y la sociedad de hoy en día, por nuestros hábitos, nuestra nutrición, nuestros ambientes, nuestras relaciones, todo eso igual perpetúa el malestar. La Sí, sociedad no está diseñada como de una manera, como hablamos en un principio, como muy desnaturalizada, pero nosotros lo consideramos normal igual. sí, ¿Te has pues. fijado? Vivimos como, a mí me gusta la palabra demente, que tiene que ver con la mente. Estamos funcionando como dementes. Claro, totalmente, Sí, totalmente. La demencia. demencia. Sí, somos Que estoy- bastante como delirantes y como hoy en día la gente habla del delirio, de las enfermedades como mentales, como con grados, ¿cierto? La esquizofrenia, que escucha voces, y quién no escucha voces en su cabeza? Lo que pasa es que, y le hacemos caso todo el tiempo, somos potencialmente vivimos en la cultura de la esquizofrenia. Nosotros vivimos en una cultura súper esquizofrénica en el sentido de que todo el tiempo escuchamos una mente en nuestra cabeza y le hacemos caso a absolutamente todo lo que dice. Si la mente te dice no hagas esto porque va a quedar, no sé, pobre o te va a pasar lo peor, toda esa mente, la tendencia es que uno le va a creer y no deja de ser una mente dentro de tu cabeza haciéndole caso. O sea, igual es como, es súper delirante. Así Por es, eso es sí. importante aplicar el discernimiento en nuestra vida, pues, entre lo que es real y lo que es como imaginario y producto de esta de esta misma mente creativa. Toda la razón, toda la razón. Bueno, comuniquemos que en agosto vamos a realizar la octava versión de MCA Festival Sí. Mente, Cuerpo y Alma. Ya vamos a la octava versión de un gran encuentro de almas, un encuentro humano. Y tenemos aquí a nuestra invitada, a Catalina, el honor de tenerla invitada y va a dar posiblemente un taller y una conferencia. Así que desde ya, bienvenido y cuéntanos a ver si ya un poco has pensado qué nos va a poder transmitir ahí. Yo lo tenía pensado antes que me invitaran. Había visto, es que yo había visto el festival en otra oportunidad y yo decía, qué hermosa oportunidad para llegar a gente y poder compartir un taller con muchas personas en realidad. Entonces, yo quiero hacer un taller sobre medicina de las plantas, adaptógenos, medicina ortomolecular, vitaminas, minerales, pero para la restauración del sistema nervioso y para nuestra restauración celular y mitocondrial. Entonces, yo voy a compartir eso, plantas, voy a compartir conocimiento práctico para que la gente pueda eh,
entender que hay otra vía de sanación que no es eh, llenarse de medicamento o todo eso, Qué que ya sabemos. maravilla. Sí, digamos que tú en principio vas a estar el día viernes 22 y también, si no me equivoco, el domingo o el sábado 23. Así que vamos a tener la oportunidad de escucharte y aprender dos veces. Estoy súper contenta, de verdad lo agradezco mucho. Yo, cuando tú me habías invitado, yo me puse súper contenta porque en verdad yo lo venía como sintiendo y decía, ay, qué ganas de traer. O sea, como, así que voy a compartir ahí con mi corazón súper abierto para que se conecten y puedan disfrutar de ese momento de compartir un saber tan Y, bonito. y En disfrutar vivo, y, estoy media perdida. Ya. sí, y eso es lo bonito, mira, el último festival también tuvo esa característica muy bonita que al final como que uno se encuentra en una comunidad en que todos estamos en la misma. ¿Sí? Sí, Entonces eso se siente, tal como tú dices, que todo es energía, eso se va sintiendo. Así que muchas gracias de poder estar. Y si quieres, para cerrar el programa, transmítele lo que tú quieras, un mensaje, el programa se llama Conversando en Positivo, algo constructivo de todo lo que tú entregas impresionantemente. gracias. Yo le diría a la gente que sea optimista, que bajo las circunstancias en las que cada uno se encuentre, bajo la realidad que cada uno tenga, intentar dar lo mejor de uno sin autoexplotarse, no perdiendo la esperanza y el optimismo. Yo creo que tener esta cualidad de la esperanza y de creer que, digamos, podemos tener una vida mejor para nosotros mismos es un ingrediente fundamental y es profundamente satisfactorio conectar con esa sensación de posibilidad, de esperanza. Eso, ser optimistas, darse el regalo a cada uno de poder enamorarse de la propia vida de cada uno, de crear un vínculo amoroso, ser generoso también y benevolente con nosotros mismos y con los demás. Creo que la benevolencia es una palabra que me encanta. Bonita. Sí, tienes, qué bonito, y bonito. Hay que tener más esperanza, ¿no? Más esperanza en la vida, si la vida como tal es una maravilla. Realmente, es un regalo, es un regalo. Entonces, hay que reenamorarse y reorientar la vida hacia eso, hacia la recuperación de lo que realmente somos. Así que eso. Muchas gracias, felicitaciones con todo lo que hace. Y ya saben, amigas, amigos, ya pueden conocer a Catalina en el 22, 23, 24 de agosto en MCA Festival. Muchas gracias por todo lo que entrega. Gracias a ti. Muchas gracias por el espacio. Fue súper bonito para mí poder compartir hoy esta conversación. Y gracias, amigos, amigas. Hasta la próxima. A la próxima. Chao.